Hola a todos los amigos de la Fundación Cañada Blanc. Estamos en un nuevo ciclo que vamos a llamar Producir y alimentar como comeremos en el 2050. Y tengo la suerte de moderar un diálogo con Salomé Santos Lorenzo, que es la directora de producción agrícola de Azucarera Española, que pertenece al Holding de Associated British Food. Y con Carlos Romà, que es profesor contratado doctor del Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia y que es un divulgador científico de asuntos médicos de gran prestigio. Pero me van a permitir mis contertulios que enmarque un poco el terreno de lo cual vamos a discutir. Y lo vamos a discutir dentro del concepto de ESG, de Environmental, Social and Governance. Y por lo tanto, ese es el marco donde vamos a discutir desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los médicos, de los biomédicos, desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista de la agrícola. Porque esto, y de la industria, porque esto es un tema que tenemos que llevar todos hacia adelante. Los problemas que tenemos es de exceso de alimentación, de excesivos carbohidratos, de excesivas proteínas, de excesiva sal, de excesiva grasa. Pero aquí no vamos a hablar de los temas y de los problemas, sino de cómo lo vamos a solucionar y del esfuerzo común que vamos a hacer, científicos, empresarios, trabajadores y el mundo de la divulgación científica. Y me van a permitir que las soluciones siempre tienen dos aspectos, uno que es el mundo canónico y el mundo no canónico. Es decir, lo que esperamos de ellos y las nuevas ideas, que son rompedoras. Y hay un famoso instituto en los Estados Unidos, que se llama el Instituto DARPA, que se ha caracterizado siempre por contratar a grandes profesionales que tienen grandes ideas revolucionarias en su momento. Contrataron a científicos y a hombres de empresa y desarrollaron el Internet, desarrollaron la tecnología sin cables, desarrollaron submarinos especiales. Y en la actualidad, la doctora Molly Hahn tiene un programa que se llama Cornucopia, que es producir proteínas a partir de hongos y bacterias y otro tipo de microbios, que ya es una realidad en los laboratorios, pero luego hay que escalarlo. Y además de ello, tendremos con nuestros contertulios una encuesta que está hecha en 3 continentes diferentes, en 12 países, donde en la sociedad moderna actual se calcula que al menos una vez al día alguien, toda la población, o la inmensa mayoría de la población, va a comer snack una vez al día, porque va con su filosofía de vida, tienen digamos, un espacio a la hora de comer que lo aprovechan para hacer ejercicio y comer rápido. Y lo que queremos es cómo haremos un snack saludable con la ayuda de la industria, con la ayuda de los científicos y con la ayuda de la sociedad. Y eso nos lleva a los patrones de alimentación. Los patrones de alimentación tienen que ser sanos y equilibrados. Que comemos excesiva, como he dicho antes, sal, está claro. Excesivas proteínas, está claro. Grasa también. Y azúcar también. Pero lo que no puede olvidar la audiencia es que sin sal no se puede vivir. Cuando decimos que nuestro 75-80% de nuestro peso es agua, exactamente no es agua. Es agua y cloruro sódico al 0,9%. Cuando decimos que comemos excedente azúcar, eso es una verdad total. Pero hay que olvidar que el cerebro consume 120 gramos de azúcar al día. Y cuando comemos grasas en exceso, pero muy en exceso también, no nos podemos decir que es la reserva energética de los organismos. Luego tenemos que encontrar soluciones equilibradas que nos permitan tener una vida saludable y, sobre todo, respetuosas con el medio ambiente. Porque ESG es un concepto global que también conlleva a lo que llamamos la economía circular. Sin más preámbulos, vamos a empezar con Carlos Romà, que nos diga cómo lo enfoca y luego veremos el punto de la industria. Muchas gracias, Juan. Ciertamente es un problema complejo no solo por su dificultad, sino porque incluye muchas aristas. Yo no creo que hoy aquí vayamos a presentar grandes soluciones, sino más bien a participar del debate y a poner sobre la mesa temas que realmente urge hablar de ellos. Ciertamente, cuando nos encontramos con el problema de un cambio de paradigma en la alimentación, como se está proponiendo ahora, hemos de recordar que los seres humanos estamos acostumbrados a cambiar, a adaptarnos. A lo largo de nuestra evolución hemos sufrido muchas adaptaciones, nos adaptamos culturalmente y biológicamente podemos aguantar un gran margen de condiciones. Lo que nos encontramos ahora es con este problema en el que es multifactorial. Tenemos que preocuparnos por el medio ambiente, preocuparnos por realmente nuestra propia salud y tenemos que luchar contra muchos factores. Yo creo que en este complejo panorama multifactorial va a ser crucial la comunicación científica, la divulgación, porque ya tenemos mucha evidencia de, como bien has introducido tú, tenemos datos de sobra de cómo es nuestra alimentación, qué efecto tiene sobre nuestra salud. Sabemos que
el hecho de tener que reducir ingesta de calorías en general es beneficioso para la salud y que además es beneficioso para el medio ambiente, con lo cual es doble beneficio, es un win-win que se suele decir, pero hay una cierta reticencia a este cambio, a esta adaptación, lo cual es perfectamente normal porque somos sociedades complejas, con una historia detrás, con una cultura, y nos enfrentamos, cuando comunicamos sobre los beneficios de estas dietas saludables, a lo que son los sesgos cognitivos que tenemos las personas, que nos dicen que cambiemos una forma de vida que consideramos que ya está bien per se y tenemos que considerar realmente qué beneficio nos aporta este cambio. Por todo ello, creo que la clave sería ir buscando un equilibrio. Obviamente, el equilibrio en la propia fisiología humana se basa en el equilibrio, en la homeostasis, el concepto de mantener las constantes del cuerpo dentro de un rango que nos permite vivir de forma saludable, con lo cual debemos aquí yo creo que todos los jugadores que estamos sobre la mesa contribuir a que este equilibrio se alcance. Tenemos evidencia científica bastante abundante sobre qué es más saludable y tenemos que decidir qué estilo de vida queremos alcanzar en base a esa evidencia sobre lo que es saludable, sobre cómo nuestra alimentación puede afectar al medio ambiente y no va a ser fácil proponer un cambio de paradigma. Yo creo que esto va a ser fundamental, una buena comunicación científica, y creo que debemos replantearnos todos los científicos también cómo podemos acceder a la opinión pública y cómo podemos contribuir a que este cambio sea lo más factible posible, digamos. Salomé, desde el punto de vista de la industria, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo, fíjate, desde el punto de vista de la industria, casi parecido a como comentabas antes de que el ser humano está acostumbrado a evolucionar y adaptarse, es una visión muy darwiniana. Pues lo mismo ocurre en el ámbito empresarial, las empresas también y la industria se va adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades de los consumidores y de la sociedad. Y también ahí se ve con claridad cómo hemos ido evolucionando poco a poco. Mencionabas ESG, antes hablaba de responsabilidad social, corporativa, y antes de eso de seguridad y salud alimentaria. Vamos introduciendo nuevos paradigmas, nuevas exigencias en nuestra forma de trabajar y de producir alimentos para los consumidores. Y es verdad que si bien en el año, en la década de los 90 y principios del 2000, 2010, incluso casi hasta el 2020, pues se empezaba ya a hablar de medio ambiente, de una producción agrícola sostenible en el tiempo y con estándares de respeto al medio ambiente. Realmente yo creo que con la pandemia sobre todo y con un cambio climático que ya no lo cuestiona absolutamente nadie porque lo tenemos encima, se ha acelerado toda esa tendencia latente de esos principios de año 2010, en el sentido de que hay que transformar los modelos de producción para incorporar los requisitos medioambientales de una producción sostenible en el tiempo y también desde el punto de vista también de calidad de los alimentos y de responder a las necesidades actuales de los consumidores. Y ahí hay pues dos grandes desafíos desde el punto de vista de la industria. Por un lado, que esas exigencias medioambientales pues implican costes, lógicamente, es decir, para producir de una manera sostenible, pues en Europa sobre todo pues se está hablando de prohibición de uso de muchas materias activas, se está hablando también pues de inversión en economía circular, es decir, en que no haya residuos de ningún tipo, de que todo se aproveche. Eso implica inversiones, se habla de transición energética, de no producir alimentos utilizando energías fósiles, sino energías limpias, y todo eso implica un coste, unas inversiones que implican coste. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Pues hay que movilizar financiación en esa dirección, hay que movilizar recursos públicos en esa dirección, y luego hay otro gran desafío que es el periodo transitorio. Estas cosas no se pueden hacer de un día para otro, porque pues lo que comentabas, hay que educar, hay que cambiar culturas, hay que cambiar pautas de consumo. Entonces hay dos grandes desafíos. Por un lado, movilizar financiación para transformar el modo de producir en un modo sostenible desde el punto de vista medioambiental y de salud pública,
y al mismo tiempo hay un problema de plazos de transición, de que esto no se haga de una forma abrupta y se queden por el camino pues muchos consumidores que no tengan capacidad, o industria que no tenga capacidad de reconvertirse en el tiempo adecuado. Y luego hay un último elemento que también a mí me parece que es muy importante en la ecuación, y es el de que estamos aquí todos sentados hablando desde una lógica muy occidental, muy europea, pero el mundo es mucho más amplio. Entonces puede ser que aquí se haga una serie de deberes de transformación para producir de una manera sostenible, agroambientalmente hablando, pero no esté sucediendo lo mismo en otros países del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cerramos y por tanto la globalización ya deja de ser el principio más importante de la economía y del comercio, y no dejamos entrar ningún producto que no cumpla con los estándares que nos ponemos aquí en Europa, o trabajamos para que estos estándares, porque el cambio climático es algo que nos afecta a todos, trabajamos para tener un pacto, digamos, a nivel global con las dificultades que estamos viendo ahora que existen, porque la geopolítica está cambiando muy rápidamente y ya vemos que hay bloques con intereses políticos muy diferentes. ¿Seremos capaces de un pacto a nivel global o no lo seremos? O sea que mucho reto, mucha pregunta y muchas dificultades para encontrar las respuestas. Como siempre, en el equilibrio tendrá que estar la virtud. Carlos, que comemos parte de la sociedad occidental y no oriental mal, lo sabemos. Lo que tendríamos que reducir y mejorar, lo sabemos. Pero desde el punto de vista científico, ¿qué soluciones das? Bueno, yo no me atrevería a dar soluciones, jamás sería tan osado. Y si algo lanzo sería casi más preguntas, ¿no? Como hacemos más los científicos. Yo sí que me preguntaría hasta qué punto los avances tecnológicos pueden contribuir a que la alimentación sea más saludable, por lo que comentabas tú de los snacks saludables, y hay un montón de exigencias de la vida diaria que hacen que recurramos a un tipo de alimentación que a lo mejor va cambiando y que contribuyen a que nos alimentemos mal. Entonces, hemos avanzado muchísimo tecnológicamente y somos capaces de asegurar que todo lo que nos alimentamos tiene un nivel muy elevado de seguridad. Tenemos una seguridad alimentaria muy clara y muy asentada, pero ahora nos empezamos a preguntar, bueno, esto es seguro, pero es saludable, hasta qué punto esto nutricionalmente, esto cubre mis necesidades, y nos estamos ahora centrando mucho, me da a mí la impresión de que por el campo de la alimentación se está fijando mucho más el foco en lo que es saludable y lo que no, pero también hay que tener en cuenta toda esta diversidad que mencionabas tú, las desigualdades, que a veces no es muy fácil decir, no, es mucho más saludable comer de esta forma, no hace falta que la industria cambie mientras tú consumas este tipo de productos, y a veces eso pues no llega a todo el mundo de la misma manera. Entonces, creo que debe haber ahí una confluencia, de manera que pues si la propia industria asume que se puede hacer alimentación saludable que llegue a todo el mundo sin necesidad de hacer trampas, digamos, con esto, el concepto del bliss point, que apela a nuestra propia fisiología, de que hay un punto de sal, de saturación de grasas, que en nuestro cerebro genera una sensación de placentera, que se ha aprovechado muchísimo para conseguir llegar a todos los consumidores. Se puede conseguir ese tipo de sensación placentera de manera saludable, sostenible además. Son las preguntas que debemos hacernos ahora, que yo estoy seguro de que si como consumidores las exigimos y como sociedad pensamos que son importantes, la propia industria pues podría ir un poco en esa dirección. En cualquier caso, yo no me atrevería a dar más soluciones que simplemente dejar bien claro el consenso científico en los temas de qué es saludable y qué no, que por supuesto siempre están sujetos a revisión, es la base de la investigación científica. Es que seguimos investigando activamente estudios epidemiológicos y cada vez más dilatados en el tiempo, con lo cual tienen más robustez estadística, puedes decir con mayor seguridad qué es bueno para fisiología y lo que es no. Entonces, hacer llegar eso a la sociedad de manera que uno pueda realmente elegir lo que para su forma de vida es más adecuado y más saludable, teniendo en cuenta su propia personalidad, digamos, pero sabiendo siempre lo que la ciencia ha puesto ahí sobre la mesa, ¿no? Y lo que es verdad y lo que no, en esta era de tanta información
y también desinformación. A veces a la gente de la calle, el usuario de a pie, le cuesta encontrar información con rigor. Creo que debemos seguir trabajando en esa dirección y de esta manera, pues yo creo que la industria irá un poco de la mano, ofreciendo al consumidor lo que él mismo estará pidiendo. Entonces, soluciones. Estamos de acuerdo que estamos inundados de información, pero lo importante es dos cosas, ¿no? Formularnos preguntas que valga la pena contestarse y tener información de valor estratégico. Efectivamente. Que eso nos lleva a hacer nuevas preguntas. Y eso te hago solamente una pregunta. La industria alimentaria, ¿qué devuelve al campo en esta economía circular? Bueno, pues la industria alimentaria devuelve al campo, pues para empezar, una renta que tiene que ser justa y tiene que ser remunerativa, además. Eso, desde luego, como principio absolutamente básico. Y yo creo que desde ahí también hay mucho desconocimiento por parte de los consumidores finales de la importancia y el valor que aporta el campo, que es el donde se producen esos alimentos, esa dieta sostenible de la que estamos hablando ahora. Entonces, lo primero es dar visibilidad a ese esfuerzo del primer sector, situado además en el espacio, en el ámbito rural, alejado de las ciudades. Tiene que haber una mayor conexión y esa es una responsabilidad que tenemos desde la industria, porque al final somos el punto de conexión precisamente entre el ciudadano, el consumidor urbanita y el productor que está normalmente en el campo. Eso en primer lugar me parece. Y lo segundo que tiene que hacer la industria y digamos de volver al campo es ayudarle precisamente en esta transición de la que estamos hablando. Porque el agricultor en general, la agricultura está muy atomizada, son personas con nombres y apellidos, cada vez más hay mayor concentración o más alianzas a través de cooperativas, etcétera, pero está muy atomizada. Entonces es complicado en un sector tan atomizado pues que haya financiación suficiente, que haya conocimiento suficiente, y ahí la industria sí que puede jugar un papel importante a la hora de trasladar nuevas tecnologías, nuevas herramientas para hacer un uso inteligente de los insumos. Volvemos otra vez a hablar del cambio climático. Hay que usar de una forma muy inteligente y muy racional recursos muy limitados como el agua en los cultivos que son de regadío. Hay que utilizar insumos como los fertilizantes también de una manera también inteligente y respetuosa con el medio ambiente para evitar daños a las cuencas hidrográficas y en general a las reservas que tenemos de agua. Hay que utilizar también agroquímicos de una manera también cada vez más capilar, la agricultura de precisión en definitiva. Y eso exige inversión, conocimiento, tecnología, que una persona sola en el campo pues es más complicado que tenga acceso a ese tipo de herramientas. Ahí nosotros jugamos un papel fundamental porque es lo que hará que se produzca de una manera muchísimo más sostenible y que el campo sea un contribuyente neto a la descarbonización, al medio ambiente, en lugar de ser al revés, un aportador de CO2 al medio ambiente, un causante del cambio climático. O sea, yo creo que esas son las dos grandes responsabilidades que tenemos como industria. Una renta suficiente y ser catalizadores de toda esa innovación que hace falta para una producción mucho más sostenible de la que tenemos ahora. Y hay posibilidades, o sea que hay mucha tecnología nueva, muy basada en tecnología satelital, en datos, en uso inteligente de los datos, en sensorización, que aplicada de una manera transversal y escalada de forma importante produciría grandísimos ahorros en usos de insumos y en fomentar una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y al mismo tiempo capaz de alimentar a grandes poblaciones. Un debate es todo lo que sabemos, cómo lo aceleramos para llevarlo. Y vamos a un tema que has hablado del Bliss Point. El Bliss Point, para nuestra audiencia, Bliss en inglés significa como felicidad. Es un concepto que desarrolló un publicista muy famoso, que era psicofísico, se llamaba Howard Markovich, que es la cantidad de sal, de grasa y de carbohidratos que cuando uno se pone eso en la boca como alimento se hace irresistible, no puede parar de comer. Entonces, posteriormente los científicos ya vieron todas las vías de señalización, los receptores, y establecieron que sí, que esa observación de un publicista y de marketing pues, tenía razón, bases científicas y moleculares. Pero eso me lleva a que en los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, bastante después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial,
información y la generación de ciencia en todas tareas estaban en Alemania. Y entonces ellos descubrieron una cosa que llamaban la dieta de cafetería, que era que en animales de experimentación ratas comen durante la noche cuando no hay luz y dejan de comer menos cuando hay luz, y entonces tenemos un ritmo circadiano que se perdía cuando a la comida estandarizada y de laboratorio muy bien preparada para ellos, además de eso, añadíamos canchitos de queso, papas, chocolate, perdían el control, se perdía el ritmo circadiano y comían desesperadamente. Lo hemos tardado casi 60 años, ¿no?, a saber eso y a que la industria, los científicos nos pongamos de acuerdo. La pregunta, claro, es: ¿podemos hacer un snack que alcance el bliss point pero que sea saludable? Pues que, por ejemplo, que lleve proteínas de gusanos, lleve cereales directamente y no llevar cosas procesadas. Para cual también necesita la industria, que es la que lo tiene que hacer. Exactamente. La pregunta sería si... La verdad es que la mayoría de veces que nos hemos preguntado si algo era posible o no, luego la ciencia nos ha sorprendido con que ha acabado siendo posible, a lo mejor de otras maneras que no esperábamos. Entonces yo creo que ya se está trabajando en ello, y por todo esto que decimos de la información, el abasto de información que tenemos es abrumador. Entonces puede ser, no es mi campo la alimentación, pero ya sí que hay publicaciones y editoriales donde se plantea esto. La industria puede contribuir a que la satisfacción sea fisiológicamente real, pero además saludable. Entonces, se puede trabajar en este sentido. Me parece muy interesante lo que has comentado, Salomé. Hablando de equilibrio, esto que decías de que hay muchísima información y que hay muchos datos que tenemos a la hora de hacer, pues, una agricultura más sostenible e igualmente eficiente. Creo que estamos en un momento que en el campo de la biomedicina esto es muy patente, en el que disponemos de muchísima información y se hace muchísima investigación en cómo procesar esa información y obtener conclusiones relevantes, y a veces pensamos en tecnología como cosas muy concretas, muy de herramientas o energías renovables y nuevas técnicas, nuevas máquinas, pero hay que pensar y trasladar a la opinión pública que el procesamiento de la información, y con la informática podemos hacer un tratamiento de datos impresionante, tenemos satélites con toda esta capacidad de ofrecernos un panorama. Pues todo esto que en medicina está haciendo una revolución también lo puede ser a nivel de la agricultura, sin olvidar la parte de todo lo que puede aportar una agricultura desde el punto de vista más tradicional, sostenible, y juntar los dos mundos, que se tiene a veces como un poquito de tecnofobia de que todo lo que es ciencia, me vas a hacer un snack en el que Bliss Point vas a decidir tú químicamente cómo, y no se trataría de eso, se trataría de decir, no, es que sabemos lo que el cuerpo acepta como un nivel de carbohidratos adecuado tal, y podemos jugar con los ingredientes sin hacer ninguna cosa que sea algo totalmente de Dr. Frankenstein, y además tenemos datos que nos dicen que esto tiene una seguridad y tenemos forma de evaluar su toxicidad y su nivel de cómo de saludable es, digamos. Entonces, creo que conviene pensar un poquito en ese tipo de ciencia o de tecnología. Tenemos muchos datos, mucha manera de procesarlos y de aplicarlos a un contexto que sabemos ya que incluye muchas vertientes, que esto incluye una parte muy social y una parte de historia, de tradición, de que quien lo va a usar, quien se va a beneficiar de eso, no parte de cero, tiene ya una historia detrás, y si ha de cambiar, ha de saber a qué cambio se enfrenta y ha de aceptarlo él mismo. Yo creo que eso es importante, y bueno, y realmente es que cuando decimos que tenemos mucha tecnología y mucha ciencia, realmente a veces lo que estamos diciendo en realidad es que tenemos mucho conocimiento, ya arrastramos muchos años de investigación, como estos experimentos que tú mismo estabas comentando, y estamos en disposición de interpretarlos mucho mejor que hace unos años. Pues eso es la herramienta más poderosa desde mi punto de vista, el conocimiento en sí mismo. Salve, una cosa que hablas de desigualdad. Si es globalizado en el mundo occidental, con nuestro conocimiento, como decía Kant, que el conocimiento es la base para alcanzar la emancipación, ¿no? Entonces comemos una vida saludable porque la industria se adapta a las necesidades respetuosas con el medio ambiente, pero el problema es que en todo el mundo hay desigualdades, ¿no? Entonces estamos en un mundo el primer mundo con respecto al tercero. Y luego dentro del primer mundo, ¿creéis que también hay desigualdades? Sí, hombre, yo creo que es claro que las hay, y seguramente muy basadas no tanto en el poder adquisitivo, que por supuesto ese ya es el punto de partida, la capacidad que tienes para pues, tener una vida plena y cubiertas todas tus necesidades, sino también desde el punto de vista del conocimiento y de cultura. Es decir, ahí hay una desigualdad importante
en qué cultura de alimentación, de comida, cuáles son tus ocasiones sociales para celebrar y comer de una manera tranquila o precipitada. Gastas mucho en la cesta de compra, gastas poco, cuánto y de dónde, y esa información de la que hablaba Carlos antes, es decir, seguridad alimentaria, estoy comiendo algo que no me va a hacer daño, que no está contaminado, por tanto seguridad y calidad saludable, es decir, que en una dieta equilibrada es esto exactamente, lo que tengo es el equilibrio que tengo que encontrar, pero también está la trazabilidad, yo insisto mucho en eso, medioambiental, es decir, cómo se ha producido este alimento, de dónde viene exactamente, qué recursos ha gastado, cómo se recicla el envase, toda esa información es más conocido en determinados grupos, digamos, dentro de una sociedad, en el primer mundo, está más preocupada, se informa mejor, quiere vivir o tener un estilo de vida acorde con este tipo de principios y conociendo este tipo de información, y hay otro segmento de la población dentro de las sociedades occidentales que no se mueven, no tienen ese conocimiento, no tienen esa cultura. Entonces sí que se están produciendo también desde el punto de vista de las dietas y del escoger de cuál es tu opción a la hora de alimentarte, de tu dieta, también desigualdades importantes basadas desde mi punto de vista en la falta de información, en una trazabilidad, en una opacidad que hace difícil tomar decisiones. Sobre la trazabilidad. Esta es una pregunta que trabajas en la empresa y, por tanto, esto también en todos los factores de la empresa es un problema importante. ¿La empresa se preocupa por el medio ambiente porque intuye que la sociedad lo exige? ¿La sociedad es la que empuja o es que es todo a la vez? La industria se preocupa, la sociedad empuja, la industria mejora, la sociedad sigue empujando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es las grandes conglomerados internacionales que se preocupan o se preocupan porque la sociedad se preocupa? ¿O todos vamos a la vez? Pues yo creo que todos vamos moviendo. Si es que, o sea, las empresas al final no son más que un conjunto de personas con emprendimiento que quieren satisfacer necesidades que detectan en la sociedad y de esa manera, pues lógicamente, ganar dinero. Entonces, enlazando con lo que decías, Carlos, de que está la ciencia, el conocimiento, está la industria, en el fondo el conocimiento, la ciencia, aplicada al mundo del emprendimiento significa sacar productos nuevos, tecnologías nuevas, alimentos nuevos al mercado y convencer a los consumidores, que son la parte final de toda esta cadena, de que merece la pena consumir este tipo de productos. Entonces, yo creo que todo va a la par y nos falta otro actor importante que es la política. O sea, también hay regulaciones que impulsan en la dirección adecuada. O sea que me parece que es, por un lado, exigencia de un consumidor informado, por otro, ciencia, desarrollo, conocimiento del impacto que tiene el modelo productivo que tenemos a día de hoy para el medio ambiente, y una industria, un sector empresarial que reconoce necesidades nuevas y impulsa soluciones para cubrir esas necesidades, porque al final las empresas lo que tratan es justamente de dar respuesta a necesidades de los consumidores, ideando productos nuevos que tengan éxito en el mercado. El título era ¿cómo comeremos dentro de unas décadas? No necesariamente en 2050. Estoy viendo una pregunta que, desde el punto de vista del científico, luego desde el punto de vista de la industria, me contestáis. ¿Es el marketing la gran pareja de baile de la nutrición? Yo creo que el marketing tiene mucho que decir. De hecho, en el mundo de la comunicación científica nos estamos dando cuenta esto con el tiempo, de que hay que hacer marketing incluso de las ideas científicas más robustas, que no basta con que lo diga un científico, sino, o sea, esta idea tiene que llegar, marketing en el sentido de la comunicación científica es saber hacer atractivo algo que es complejo y que puede atentar contra tus ideas preconcebidas, atacar esos sesgos que tan marcados están. Entonces, no sé, yo supongo que desde el punto de vista empresarial se entiende muy bien toda esta visión del marketing. Ahora estamos empezando a descubrir los científicos que estamos muy acostumbrados a lo de la Torre de Marfil, estar ahí haciendo nuestras cosas y, bueno, todo el mundo sabe que la ciencia es importante, nadie me va a cuestionar lo que yo haga. Pues no, se nos piden cuentas y debemos rendir cuentas a la sociedad, que al fin y al cabo es para lo que trabajamos.
Entonces sí que podemos aprender lecciones del marketing, y el mundo de la alimentación, pues yo creo que sí que es muy importante, porque ahora se habla de nuevos modelos de producción de proteínas, de nuevos alimentos. Estamos hablando de no solo ya cambiar patrones, sino a lo mejor inventar nuevas formas de alimentar más sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente. Y eso pasa por buscar fuentes de proteína a veces alternativas. Se están poniendo cosas que al consumidor de a pie no tienen por qué agradar. Lo que diga, no, el chuletón de ternera no, 1 kilo de grillos sí. Pues no a cualquiera le va a parecer eso bien. Entonces hay que hacer marketing, por supuesto. Yo creo que la mejor manera que se pueda entender esto, tenemos mucho que aprender del mundo ese. La crítica que hacen de que, por ejemplo, el mundo occidental, como decía Salomé, un jugador que no se puede olvidar, que es la función pública, ¿no? Los políticos, los institutos nacionales de la salud de los Estados Unidos, las agencias europeas, las autoridades sanitarias, gastan una cantidad de dinero en informar a la gente de lo que hay que comer saludablemente. Entonces hay gente que dice, sí, pero compáralo con lo que se gasta en la industria alimentaria. Y bueno, no solamente la industria, el que se vende final en sus tiendas, ¿no? Se gasta en una cantidad que es una orden de magnitud más que se gasta en los estados, y por tanto eso es nocivo. La pregunta, por tanto, es, el marketing es inevitable que la industria, y es legal que la industria intente vender lo suyo, y ya no la industria, sino que la tienda final también lo quiere vender, ¿no? Porque vamos a comprar todos los días. ¿Veis conexión entre el mundo de la industria y el que lo vende y los científicos para el marketing? Yo sí creo que exacto, como el marketing se ha asociado tantísimo al sector privado y a la industria, tenemos un sesgo cognitivo de que es malo, que le están tratando de vender algo que no es verdad, que oye, lo están poniendo bonito, pero en realidad algo nos están mintiendo en definitiva, ¿no? Cuando en el marketing en el fondo es divulgación, bueno, lo que comentábamos antes, hay que divulgar bien, porque lo que es complejo, necesariamente para una persona que no es especialista, lo tienes que convertir en un mensaje entendible, simple, sencillo. Entonces, yo creo que hablar de marketing en el mundo de la ciencia es imprescindible, y hablar de marketing en el mundo de lo público es también imprescindible, porque no debe ser patrimonio del mundo de lo privado, es decir, de la industria. Ni tampoco tiene que haber conflicto, es decir, esto no es la industria o el sector empresarial va por un camino y la ciencia, el interés público va por otro. Yo de verdad creo que cuando estando coordinados, realmente el sector privado lo que trata es de dar solución a los desafíos que se identifican desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la preservación también de intereses públicos. O sea que lo que hay es que tener un pensamiento mucho más global y más coordinado. Pero el atribuir, digamos, el marketing o la publicidad como algo malo y además absolutamente encuadrado en el mundo de lo privado, pues justamente yo creo que no es lo adecuado. Debiera de ser divulgación, y una divulgación transversal, que incorporase intereses públicos, más patrimonio pues de las administraciones públicas y los gobiernos, y información científica sobre los avances, los descubrimientos que se están produciendo, y cómo todo eso se cataliza en productos y servicios generados en el sector privado y explicados de forma atractiva a los consumidores finales. De la audiencia, sabéis que aquí en esta organización que hemos hecho seleccionamos a 3 personas relacionadas con la alimentación, y por lo tanto vamos a pasar a oírlos. Hola a todos, un placer estar con vosotros hoy. Soy Beatriz Jacoste, directora de Kilómetro Cero, y me gustaría conversar con Carlos y con Salomé para tratar algunas de las grandes cuestiones a las que se enfrenta nuestro sector de la alimentación. El sistema alimentario se enfrenta a retos relacionados con la sostenibilidad y la salud de las personas. La industria y los científicos han conseguido plantarles cara con algunos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo el desarrollo de nuevas proteínas que nos permiten tener carne de laboratorio, o con la aplicación de prácticas como la edición genética para conseguir especies que requieran de menos recursos naturales. ¿Cuáles creéis que serán las consecuencias de este tipo de nuevos alimentos en la salud de las personas? Y por otra parte, ¿el consumidor estará dispuesto a aceptar estos nuevos alimentos más sostenibles y saludables, pero que aún no se sabe si están adecuados a la cultura? Al final,
la alimentación está estrechamente relacionada con la identidad y la tradición de las personas. ¿Cómo vamos a poder conseguir alimentos que sean saludables, sostenibles y que además sean accesibles para todo el mundo y que sigan estando muy ricos? Bueno, muchísimas gracias. Espero que sepáis dar solución a este gran reto. Bueno, me pienso yo, aunque la pregunta es amplia y compleja, pero efectivamente es un gran reto y la ciencia tiene muchísimo que aportar, que es el principio de la pregunta habla de genética para desarrollar variedades de semillas, alimentos que sean resistentes a sequías, por ejemplo, y por tanto no consuman, no requieran tantas necesidades de agua. Bien, pues todo esto requiere de equilibrios y de pensamientos complejos, porque temas de modificación genética ha habido y sigue habiendo ciertas regulaciones en la Unión Europea que son restrictivas, es decir, que miran con escepticismo, bueno, se prohíbe de hecho la producción agrícola a través de semillas genéticamente modificadas. Claro, si tú no permites esos desarrollos científicos y tampoco permites el uso de materias activas, me refiero a herbicidas, fungicidas, etcétera, para controlar plagas, pues no vas a tener producción suficiente para poder alimentar y no la vas a tener. La ONG o la fundación se llamaba Kilómetro Cero. Sí. Bueno, pues vas a tener que recurrir a producciones de países terceros, que vas a incurrir en un coste logístico para traerlas a Europa y que a lo mejor además en esos países terceros, como se permite el uso de fitosanitarios que no se permiten aquí o las semillas genéticamente modificadas, pues no tienen ningún problema de productividad. Entonces hay que buscar, efectivamente hay que pensar en 360 las regulaciones que se adoptan para buscar equilibrios que nos permitan un uso de los desarrollos tecnológicos adecuados para alimentar a toda la población. También menciona en su pregunta una alimentación para todos, porque si nos volvemos muy restrictivos y no se puede usar ningún tipo de fertilizante o de agroquímico y tampoco se puede utilizar biogenética, pues es que produciremos poquísimo y entonces lo que provocaremos es o hambruna o alimentos tan caros que no se los puede permitir una parte importante de la población. Así es que es complejo dar una solución a todo este debate y toda la confluencia de distintos intereses públicos, pero hay que encontrar un equilibrio que esté basado en el sentido común y en la ciencia, no en sesgos cognitivos. Y luego la cosa importante también en la contestación es que, claro, luego está el escalado. Lo que en España llamamos I+D+I, la I pequeña, que es innovación, es escalado realmente. Tú tienes como hablábamos de Molly Home, que se puede hacer en los laboratorios a partir de hongos y bacterias, proteínas, lo cual revolucionaría el mundo, eso hay que escalarlo. Claro. Escalarlo para 8.000 millones de habitantes. Claro, pues si no es un nicho el periodo de transición es difícil. Pues pasamos a otra pregunta. Hola a todos, yo soy Raquel Cernicharo del restaurante Carac. Hola Salomé, hola Carlos, allá va mi pregunta. ¿Creéis que estamos cambiando el paradigma en cuanto a la proteína y su origen, animal o vegetal? ¿Se ha pensado en algún modelo educacional para la población para que ésta sea partícipe de su nutrición y salud al mismo tiempo? Y Salomé, por otro lado, ¿tenéis alguna estrategia para endulzar la vida de otra manera y controlar el consumo de azúcar en algunos segmentos de la población, como puedan ser los niños o las personas mayores o enfermos? Bueno, un placer, ha sido un placer participar y un saludo muy grande a todos. Bien, muchas gracias. Pues respondiendo a Raquel, realmente sí está sobre la mesa este debate de la proteína animal. Creo que de estos consensos que yo hablaba al principio, que ya tenemos mucha información, que parece que haya debates acalorados que sean recientes, pero ya están bastante asentados, como el papel de los humanos en el protagonismo absoluto en el cambio climático, que ya hay consenso científico desde hace años. Y entre estas cosas que están ya bastante claras es el impacto ambiental pues, de la alimentación de la proteína de origen animal a nivel de la deforestación, de recursos hídricos. Todo esto, por supuesto, se está intentando reducir, pero bueno, hay propuestas más radicales ya sobre la mesa. Lo que decía de los insectos, de los grillos, eso realmente está planteado.
o tener proteína vegetal, el cultivo de la soja, pero que también la soja ha causado un gran impacto. Son debates que no son ni blancos ni negros, que luego se ha ido viendo que tienen todos los matices, y creo que es bueno que estén sobre la mesa y que se estén planteando. Entroncando un poco con la pregunta de antes, de hecho, viene esto de poder hacer carne sintética en laboratorio o lo de la iniciativa esta de DARPA, de cornucopia y todo eso. Obviamente el escalado es un problema y respecto a los sesgos y la reticencia cultural que puede haber a decir es que este filete ha sido hecho, es un filete in vitro, pues yo a veces me pongo esto en perspectiva, ¿no?, de años vista y me imagino, bueno, eso ahora a nosotros nos puede provocar un gran rechazo, pero habrá que ver dentro de 2 generaciones y la gente va a decir, no, lo que era una salvajada era que se comieran a las vacas. O sea, hay que usar esta perspectiva, que los científicos de hecho lo usamos mucho porque tenemos que poner imaginación y ver qué pasaría si estamos siempre preguntando qué pasará. La hipótesis se basa en eso. Pues aquí también hay que ponerlo sobre la mesa. Vamos a ver todas esas propuestas, a ponerlas sobre la mesa y a ver cuáles son factibles y cuáles no. Y no buscar una panacea que vaya a producir un alimento perfecto que pueda alimentar a todo el mundo, que encima va a ser va a tener muy poco impacto medioambiental. Bueno, vamos a coger todo eso, ponerlo en una balanza y encontrar ese equilibrio más aceptable. Y si luego eso tiene un rechazo tal, vamos a trabajar la comunicación y la divulgación, que será cuestión de tiempo. Y vamos a tener paciencia, que es lo que a veces falla en el aspecto político, sobre todo. A veces ese cortoplacismo que se exige, pues en ciencia estamos muy acostumbrados a decir, bueno, es que esto ahora vamos a ver cómo se desarrolla y eso tiene sus tiempos. Entonces creo que el mayor enemigo en ese sentido creo que puede ser el tiempo. Pero que se está poniendo ya sobre la mesa el buscar alternativas, eso es una realidad. Antes de que Salomé contesta la otra parte de la pregunta, me gustaría decir una cosa, que la cultura de la generación, que se transmite de generación en generación, cuando hablamos de los indios del altiplano boliviano, antes de que llegaran los españoles allí, y ellos de una forma intuitiva tenían una comida de proteínas que era absolutamente vegetariana, y sabían que iba mejor para ellos porque los niños crecían mejor, que le llamaban el sucottage, que era mezclar maíz y mezclar judía, porque un aminoácido esencial que le faltaba a uno, no le faltaba a otro, de forma intuitiva lo mezclaban y tomaban una proteína que era biológicamente muy buena, y que se llama el fenómeno de la complementariedad, que vas mezclando cosas y luego pasamos de ese tipo de comida pasamos a comer más carne, y luego pues, es que el mundo es muy, muy diverso, y ha habido muchas culturas que parece que ahora estamos redescubriendo cosas que sabían antes. Exacto. Contestando a Raquel, ¿cómo edulcoramos de manera sana? Bueno, pues yo creo que se edulcora de manera sana con moderación, como siempre, es decir, consumiendo de forma absolutamente equilibrada. Tú le decías al principio que el azúcar es un alimento, es decir, hace falta. Otra cosa es en qué cantidades y con qué tipo de dieta y de estilo de vida. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seguir informando en el equilibrio. Pues una vida sedentaria con un exceso de consumo de azúcar nos lleva a donde ya lo sabemos, si es que no lo dice la ciencia, es evidente. Por tanto, tienes que tener una vida no sedentaria, menos videoconsolas, videojuegos y más jugar en las canchas, más movernos caminando y menos coche, y luego, por supuesto, un consumo moderado y equilibrado de todos los productos, incluyendo el azúcar. España es un país deficitario en producción de azúcar, se consume infinitamente más de lo que se produce en este país a través de la remolacha. Pues si es que lo que habría que hacer es equilibrar consumo y producción, pero no demonizar ni la sal, ni las grasas, ni el azúcar, simplemente encontrar nuevos equilibrios para vivir felices. Por de formación profesional me sé los datos, es que esto no estaba preparado, pero es de formación profesional. Es decir, de la moderación, el equilibrio del consumo que hablaba Salomé, que creo que tiene toda la razón. La Organización Mundial de la Salud dice que fructus hay que tomar, pero hay que tomar 9 kilos al año. En Estados Unidos se toman 53, en España y en Europa se toman 37. Por tanto, sí, hay que moderar. Claro, es comer de forma más equilibrada. Son cifras que llaman mucho la atención. Y pasamos a un catedrático de endocrinología, el profesor Ascaso, que nos va a hacer una pregunta. Quería hacer unas preguntas sobre el consumo de proteínas, pero me van a permitir que haga una pequeña introducción para que algunas de las personas que puedan estar conectadas, oyéndonos o viéndonos, puedan entender bien el sentido de mis preguntas. Las proteínas es una parte
de nuestros alimentos que son necesarias diariamente en la alimentación para mantener un buen estado de salud. Por lo tanto, no tenemos reservas proteicas en nuestro organismo y debemos de consumir e ingerir diariamente una cantidad de proteínas adecuada, que quiero recordar que en las personas mayores es superior a de las personas de mediana edad. Además, estas proteínas deben de contener los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que nosotros no sintetizamos. Por lo tanto, deben de ser proteínas de alto valor biológico. El problema que tenemos con el consumo de estas proteínas, que además tienen unas funciones fundamentales y vitales en nuestro organismo, forman parte de todo nuestro organismo, forman parte de las hormonas y enzimas que regulan todo el metabolismo, están relacionadas con la inmunidad, que ahora está tan de moda la inmunidad con el problema de nuestra grave pandemia COVID. Bien, es decir, el consumo de proteínas debe ser diario. Y tenemos un grave problema en la población. No toda la población puede llegar a un consumo adecuado de proteínas de alto valor. Y además, una parte importante de la población, hablando de población mundial, está infranutrida. ¿Cuál es el problema o cuál va a ser el futuro en la alimentación proteica? Por un lado tenemos la tradicional, las carnes de origen animal, pescados, huevos y leche, todo de origen animal. Aquí tenemos un grave problema, posiblemente la contaminación de la que se ha hablado, el efecto invernadero de las macrogranjas y que además consumen una gran cantidad de alimentos para producir esta carne que podrían ir en parte derivados al consumo humano. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos cuál sería el futuro de la alimentación proteica en el mundo, hablando en el mundo. Bien, aparte de que no quiero quitar el valor de las proteínas que proceden de origen vegetal y que sería la dieta vegetariana, lo cual debe ser utilizar una cantidad de productos alimentarios para completar estos aminoácidos esenciales, pero claro, no podemos quitar el placer, llamémosle así, de las personas que quieren consumir carne porque les gusta. Por lo tanto, el futuro de las proteínas, ¿cuál va a ser? Yo no lo sé, por eso voy a hacer una serie de preguntas. Por un lado, algunos piensan que el consumo pueden ser insectos. A nosotros eso nos repugna. Pero, por otro lado, en algunas partes del mundo, algunos insectos son un manjar. Por otro lado, se ha hablado mucho de las algas marinas. Pero las algas marinas, a la larga, también puede haber una superexplotación y además la contaminación marina. Y finalmente, que es donde yo me quería centrar fundamentalmente, son las carnes vegetales. Voy a llamarles así. Es decir, los productos industriales que consiguen unas proteínas muy parecidas, tanto visualmente como gustativamente, a la carne animal, pero con procedencia, sus productos exclusivamente vegetales, proteínas de la soja, de la patata, de cereales, de legumbres, etc. Este podría ser un futuro interesante, pero las preguntas que voy a plantear son tres. Por un lado, ¿existen otras fuentes o pueden existir otras fuentes que yo no he nombrado de proteínas para alimentar a una población mundial cada vez con mayor número? Está creciendo continuamente. En segundo lugar, la fabricación industrial de estas proteínas vegetales podrá llegar a tener unos precios, una rentabilidad para la industria y unos precios para el consumidor que sea una proteína utilizada frecuentemente. Y finalmente, la industria, la producción de estas proteínas vegetales será limpia, es decir, no contaminará, o tendremos una producción industrial que al final sea contaminante como puede ser las macrogranjas en este momento. Estos son los tres problemas que yo planteo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto va directamente para Carlos, luego un poquito para Salomé. La verdad es que no puedo responder nada concreto. De hecho, creo que tal cual nos ha presentado el problema es precisamente, yo le daría la vuelta más bien a las preguntas y diría, la solución a todo esto es precisamente, hagamos lo que hagamos para obtener una fuente de proteínas eficiente energéticamente y asequible por la mayoría con toda esta diversidad social y de recursos y las desigualdades que existen. En cualquiera de las decisiones que tomemos de apostar por eso, que me da a mí la impresión de que luego la industria pues irá, pues si esto es lo que la gente quiere, la industria se encargará de dárselo, ¿no? Lo que siempre tendremos que hacer es evaluar el impacto ambiental de ese recurso, decir, vale, pues sí, las algas es
lo más adecuado? Pues a ver cómo hacemos para que sea sostenible alimentarnos de algas. O no, pues tiene que ser procesados, pues de nuevo, calcular muy bien el impacto y en cualquier caso tenerlo siempre presente. Yo no tengo la solución, la verdad es que lo que he leído yo como usuario siempre se menciona lo mismo, ese tipo de proteínas vegetales que acaban haciendo alimentos procesados similares a las carnes o fuentes animales alternativas que provienen del mundo de los insectos que no tienen tanto impacto y pueden suplir. Las legumbres son como lo que está ahora poniéndose más de moda como fuente de proteína más rica y más nutritiva, pero también pues las legumbres se cultivan y también hay que tener en cuenta siempre la sostenibilidad. Entonces realmente yo no sé ninguna receta mágica más allá de eso, pero lo que sí que tengo claro es que por cualquiera de esas tres posibilidades que se apueste, tiene que hacerse teniendo como uno de los principales factores esta huella, ¿no? Este impacto ambiental que tenga la producción y la posibilidad también de que llegue a todos los lugares posibles. Y desde el punto de vista de la industria, ¿algo? Pues sí, yo un poco en la línea de lo que decía Carlos, o sea, al final, para decidir producir porque creas que vas a suplir una necesidad que está en la sociedad, primero tiene que tener sentido económico para movilizar recursos en el sector privado. Y desde el punto de vista de lo público, efectivamente hay que medir bien, no vayas a hacer un roto con un descosido, y creas que estás apostando por un modelo más ecológico, más sostenible, y realmente cuando haces un análisis completo del impacto en huella de CO2 o huella hídrica, te salgan los números mal. Entonces, yo creo que el punto de partida es analizar bien lo que comentaba. Si esto lo midiésemos en cuánto CO2 se genera, cuánto se consume de insumos, en lugar de en euros por tonelada, en CO2 por tonelada, ¿qué nos sale frente al resto de las alternativas que mencionabas? Algas, proteína vegetal, todas las alternativas, ponerlas en juego y ver desde el punto de vista de emisión de CO2, sumidero o emisión, y uso de insumos naturales, recursos naturales, cuál es la opción más inteligente. Y una vez identificada, pues apostar por escalar y producir y vender y hacer dinero, lógicamente, para que sea rentable, satisfaciendo esas nuevas necesidades que están claramente viéndose, que las tenemos enfrente de nosotros, que es alimentar de una manera más sostenible, con proteínas adecuadas y balanceadas para las necesidades del ser humano. O sea que al final es complejo como siempre y una mezcla de iniciativa empresarial con un buen análisis global de cuál es la opción más inteligente desde el punto de vista de impacto medioambiental. Bueno, para acabando, pues rematando vuestras contestaciones a las preguntas que nos han hecho, que creo que son muy interesantes, me gustaría acabar con uno que decía Sidney Brenner, que para la audiencia Sidney Brenner es a la biología local Bernstein para la física. Es un gigante del siglo XX, aunque murió en el siglo XXI, realmente todo su trabajo lo hizo en el siglo XX, que decía que la manera de avanzar en ciencia es buscando modelos no estándares. Y por tanto eso es lo que rompe los paradigmas de ¿será el modelo cornucopia de que los nutrientes los produciremos con hongos y bacterias? Pues no lo sé, pero lo que sí que sé es que lo que Sidney Brenner tiene razón. Es decir, los cambios de paradigma se dan por cuando sigues modelos no estándares, porque los modelos no estándares nos llevan a valorar bien la diversidad. Y acabando ya, es que sé que Carlos es un amante del cine. Dinos algunas películas clásicas que nos iluminen este tema para verlas un fin de semana tranquilamente. Pues mira, me viene perfecto. Estaba pensando que una forma perfecta de terminar este debate era precisamente sacar a colación, cuando he hablado de la imaginación y de pensar en futuro, lo que nos ayuda el cine del género de la ciencia ficción, que a mí me apasiona y que lo utilizo muchísimo en mi comunicación científica. Y todos estos temas, las películas ya siempre van, como los artistas tienen estas inquietudes y los ponen antes de que a veces nos preocupemos demasiado por ellos. Y hay muchas películas que han abordado el cambio climático ya como algo inminente de muchas maneras, pero ya hay una película en el año 1973 que se titula Soylent Green, dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston, en la que te presentan una distopía de estas, ahora está muy de moda, pero fue un poco pionera, en la que hay una superpoblación, en Nueva York viven 40 millones de personas
y hay poco acceso a los alimentos. Hay élites que comen muy bien como antaño, pero la mayoría de la población no sabe ni lo que es la carne y se alimentan de un producto sintético que es el Soylent, que hay de varios tipos y tal. Y aparece esta nueva variedad que es el Soylent Green. Y está muy bien porque hemos planteado cosas que en esa película ya se planteaban. Es como que pues, la gente está adaptada a esa sociedad desigual y a esa alimentación pues mucho peor. Pero, claro, cuando se va averiguando un poco de dónde viene, pues ahí ya meten lo típico del thriller y el suspense, ¿no? De que se va viendo ahí el auténtico origen del Soylent. Es algo chocante cuando se descubre, no voy a chafar la película, pero es como un impacto para Charlton Heston y es el gran drama de la película, que es donde veo yo que la comunicación y la divulgación tienen que suplir para que esto no sea una distopía horrible. Hay que ir con la verdad por delante y con la evidencia por delante. No, esto es así, se hace de esta manera, que no tengamos luego estas desgracias. Y aunque hay películas que digo más actuales que lo han tratado de una forma muy brillante, como Rompenieves, que fue primero un cómic, luego una película, esta es del año 2013, y ahora es una serie de televisión, la forma en que anticipó esto Soylent Green es fascinante. Sobre todo, y ya como colofón, la película es del año 1973, pero transcurre en el año 2022. Cuando me di cuenta de que íbamos a hacer este debate en 2022 y que el título de la película en castellano, atención con eso que hacemos de cambiar el título de las películas tan a menudo en castellano, es Cuando el destino nos alcance, creo que es la idea con la que nos tenemos que quedar. Todos tenemos claro ya con el cambio climático que el destino nos ha alcanzado ya, que vamos de hecho con un poco de retraso y es el momento de tener claro que todo esto no es el futuro, es el ahora. Entonces me ha parecido, vamos, que la película es ahora más premonitoria de lo que fue en su momento y tenemos que, con todo lo que hemos hablado, buscar equilibrios y trabajar todos juntos pues bueno, el destino nos habrá alcanzado, pero podemos caminar todos juntos hacia un destino mejor o fabricar un destino mejor. Yo creo que hay que quedarse con esa idea un poco más optimista. Y acabamos despidiéndonos de la audiencia con una frase de Miguel de Unamuno, que es que la insistencia es la base de la existencia. Como tenemos que insistir en comer sanos, en respetar el medio ambiente, tener una economía circular y poder vivir más años respetando el medio ambiente. Si no respetamos el medio ambiente es difícil que tendremos una vida saludable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mis contertulios, Carlos, Salomé y Carlos.